una persona incinerada, es una persona como un carbón que se ha terminado de quemar y que no tiene nada más que ofrecer. Así es la actitud del hombre. Así es la actitud del hombre terco. Y es que la terquedad es la actitud de una persona o un animal que se mantiene firme y de ahí no se mueve, aunque se le den razones para convencerle de otra cosa. Eso es una persona terca. Una persona que se mantiene firme, inamovible, con su conducta, a pesar de que se le den razones para que él pueda convencerse de otra cosa. El terco persiste en su posición. Veamos lo que dice Segunda de Reyes, el capítulo 17 y el verso 14. Dice: con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. El pueblo de Israel era tan terco como sus antepasados. Dios le estaba dando la oportunidad de acercarse a Él, pero el pueblo quería y se mantenía en la terquedad como sus abuelos, como sus tatarabuelos y como sus generaciones anteriores. ¿Sabe que la terquedad que tenemos hoy en día es nosotros aferrarnos a la tradición, aunque la palabra de Dios vaya rompiendo la tradición? Nos mantenemos en esa terquedad, mantenemos firmes en el error. La palabra de Dios nos muestra cosas grandes, cosas reveladoras a nuestras vidas para cambiar nuestra actitud, y sin embargo permanecemos tercos y no somos obedientes. Veamos lo que dice Nehemías 9:16. Nehemías 9:16. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos. Otra versión dice: sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. La palabra del Señor nos dice que una persona terca es aquella que no presta atención a lo que Dios nos exige en su palabra. Y a veces podemos nosotros usar en nuestro lenguaje cotidiano: qué terco que es mi esposo, qué terco que es los hijos, ¿no es cierto? Qué terco que es el vecino, qué terco que es mi jefe. Pero nosotros, siendo creyentes, somos y caemos en la terquedad cuando no prestamos atención a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué significa perverso? ¿Qué significa que Israel también se convirtió, aparte de terco, en un pueblo perverso? Una definición simple de perverso es que obra con mucha maldad, una persona que obra con mucha malicia y lo hace conscientemente, de tal manera que disfruta lo que está haciendo. Un perverso es una persona que actúa con mucha maldad y disfruta lo que hace. Es decir, no se da cuenta del medio en el que vive y persiste en ese estilo de vida pagano. Y si no, veamos las conversaciones de doble sentido que ahora hay tanto en varones como en mujeres. Las conversaciones subidas de tono. Y no nos damos cuenta que ese es un estilo pagano. Salmo 26:5 dice: aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos. El salmista David lo dice claramente: detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. ¿Podríamos nosotros tomar esa actitud de decir: no me vuelvo a juntar con personas que hablen con doble sentido, con personas que tienen un lenguaje soez, con personas que se reúnen solamente para calumniar, para manipular, para hacer maldades, para gozarse de la tragedia de otros? ¿Podemos negarnos a dejar de ser perversos por un día? El consumo excesivo de alcohol
desde las esferas del gobierno hacia abajo en el pueblo de Israel, los llevó muchas veces a usar como una estrategia para efectuar un golpe de estado perfecto. La conspiración empezaba con una simple borrachera. En medio de la borrachera se daba un asesinato al rey y esto terminaba con el establecimiento de una nueva dinastía. ¿Cuántos problemas no se generan a raíz de una botellita, de una copita, de un vino, de una cerveza? ¿Cuántos accidentes de tránsito terminan en muerte de inocentes producto de la ingesta de alcohol? Y todo esto trae intriga. Y la intriga es una acción que se maneja con astucia, pero ocultamente, tratando de conseguir siempre un fin. Y a veces creo que como hijos de Dios actuamos de esa manera. Actuamos ocultamente con ciertas intrigas, no decimos las cosas como son, no somos sinceros, no somos transparentes, siempre tapamos algo, decimos lo que nos conviene, hablamos con el que nos interesa y actuamos con astucia. Cuando la palabra del Señor nos pide que seamos sinceros, amorosos, que nos perdonemos, que restituyamos lo que hemos perdido. En la iglesia se puede tener buenos amigos, pero también se pueden generar grandes enemigos. Y se genera cuando se actúa con intriga, con astucias, con cosas ocultas. Un corazón con intriga es como el horno, dice el texto de Oseas, es como un horno que en la noche queda latente, pero por la mañana enciende las llamas. Esa persona que le encanta la intriga, habla todo el día, especula todo el día. Esto están haciendo, esto está pasando, están hablando de todos, de las autoridades, de la familia, de la sociedad civil, de los más cercanos y de los lejanos, de todo el mundo. Generan especulaciones y duermen cansados y esperan que amanezca para volver a encender la llama de la intriga y al siguiente día continuar con lo mismo. Cuidado con lo que hacemos, porque Dios lo conoce todo. Él observa todo. Oseas 7:2 dice, ¿no se dan cuenta que yo recuerdo todos sus pecados? Sus malas acciones los tienen rodeados. Veo claramente todos sus pecados. A Dios no se le escapa nada. Nosotros podemos considerarnos vivísimos, pilísimas, astutos. Wow, nadie se da cuenta lo chévere que soy, lo avispado que soy, lo inteligente que soy. Pero cuidado, Dios conoce todos sus pecados. Dios conoce las intenciones más profundas de su corazón. Cuidado con lo que usted hace, porque Dios lo está observando. Y usted tiene que aprender a vivir con temor y reverencia delante de Él, porque Él está mirando. Él está mirando lo que usted dice, lo que usted hace. El pueblo de Israel se contaminó porque se encerró con un círculo de personas tercas, perversas, llenas de intriga. Se perdieron. Y ese círculo interminable de pecado y de falta de perdón se fue volviendo en una situación de podredumbre. Se contaminaron rápidamente los israelitas, de tal manera que ellos llegaron a perder la noción de cuáles eran sus propios valores de vida. Imagínense ustedes, qué tremenda cosa, llegarse a contaminar tanto con otros, que llegaron a pensar, ¿y cuáles son mis valores? No tenían claridad de eso. Israel adoptó la vida de los paganos, y eso produce la pérdida de valores. Ahora nosotros debemos tener mucho cuidado con quién nos juntamos. Ponga atención, tenga mucho cuidado con las personas con las cuales usted se reúne, con las cuales usted se junta, porque tarde o temprano vamos a terminar imitando su estilo de vida. Sepárese de las personas que son cizañosas.
Sepárese de las personas que manipulan. Sepárese de las personas que alteran la verdad. Porque son conductas paganas. Júntese con las personas que aman la verdad. Júntese con las personas que son sinceras. Júntese con las personas que pueden enseñarle a ustedes a vivir en perdón. Dios llega a decirlo en este primer punto, en el versículo 8 del capítulo 7, que Dios llegó a llamar a Israel como una torta inservible. En una versión de la Biblia dice como una torta cocinada de un solo lado. ¿Alguien se come una torta así? Una torta que sale cruda y dice, uy, no, esta ya se dañó, ¿verdad? Si lo mete al horno, tal vez se termina de cocer o simplemente se echó a perder. Pues una persona que no está definida en el Señor es como una torta inservible. Es una torta que no se la puede comer, nadie la puede tragar. Y así es una persona que no se decide a vivir por Cristo. Nadie le puede pasar, nadie quiere estar con ella, porque es una persona terca, perversa, que lleva intrigas donde quiera que va. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El punto número 2, hay que saber, escriba por favor, hay que saber buscar ayuda. Si quizás el Señor nos está hablando esta mañana y somos muy sinceros delante de Él, que Él sabe lo que yo pienso, que Él sabe lo que yo digo, que Él sabe lo que yo hago, y yo tengo quizás algunas cosas que corregir en mi vida, Él quiere que yo sepa que debo buscar ayuda. Y es que a causa de la maldad, y a causa de la muy poca sinceridad que el pueblo tenía hacia Dios, ellos no llegaron a confiar a plenitud con Dios. Ni tampoco había arrepentimiento genuino, como vimos la semana anterior. Y es que hay algo que nos impide, y es el orgullo. El orgullo nos impide buscar ayuda humana. ¿Cómo puedo abrir mi corazón y decirle a la gente, a mi familia, que mi matrimonio está mal? ¿Cómo puedo hablar a otros y pedirles oración porque estoy en quiebra? Nos cerramos, no nos abrimos, no compartimos, no buscamos ayuda humana y peor la divina. El Salmos 10:4 dice lo siguiente: el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Los malvados son demasiadamente orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Si ni las personas me pueden ayudar, menos Dios, que no lo veo, que no sé si obra o no obra, o si me escucha o no, no vale la pena, es preferible alzar la nariz y seguir en la condición que están. Jehová, dice la Biblia, que atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. El orgullo lleva a otro escenario más al hombre, es a la soberbia, y la soberbia es profundizar en el pecado. Veamos lo que dice Job 35:12. Si Dios no responde al clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. ¿Por qué no responde Dios a las oraciones que hago? Porque cuando clamo a Dios, en mi corazón hay soberbia, hay arrogancia. Si yo quiero tener respuesta de Dios en mi vida, debo sacar la soberbia, el orgullo y la arrogancia. Dios no va a bendecir a ninguna persona con esa característica. La necedad de Israel fue como una paloma tonta, dice también el texto, que no tiene inteligencia para pedir ayuda a otros. Pero Israel, ¿qué hizo? Fue en busca de ayuda a las naciones vecinas, fue hacia Egipto y hacia Asiria, que eran sus enemigos, y a sus enemigos fue y les pidió ayuda militar. Por favor, vengan, denos seguridad, denos soporte, en lugar de buscar a Dios.
Siendo el pueblo escogido de Dios, prefirió ir a golpear la puerta de los vecinos y a pedir una tacita de azúcar porque se morían de hambre. Y no buscaron ayuda a Dios. Así somos nosotros. Buscamos mecanismos humanos, consejeros, terapistas, psicólogos, psiquiatras, chamanes, buscamos de todo, pero nunca buscamos aliarnos con Dios. Para salir de la situación en la que estamos, nunca pensamos como primera opción asociarnos con Dios. Segunda de Timoteo 3:4 dice, traicioneros, el apóstol Pablo les dice, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Wow, esa es una tendencia hasta hoy día, ¿verdad? Somos más amigos del mundo que de Dios, más amigos del horóscopo que de las promesas de Dios en su palabra. Y Dios dice, no sean así, no sean imprudentes, no se llenen de soberbia, dejen de amar el placer. Empiecen a amar a Dios. Y finalmente, el punto número 3. Dios esta mañana nos da un recordatorio especial de Dios. Un recordatorio especial de Dios. Y ahí entre comillas escriba, por favor, yo los redimí. Yo los redimí. Está en el verso 13. Oseas 7:13 dice, sufrirán por haberse alejado de mí, serán destruidos por no haberme obedecido. Yo los salvé. Otra versión de la Biblia dice, yo los redimí. Pero ellos dicen mentiras de mí. El Señor esta mañana dice, no importa que seas terco, no importa que seas perverso, que seas una persona intrigante, soberbia, altiva, pero no te quiero más así. Yo te puedo redimir. Yo puedo cambiar tu vida. Dios siempre ofrece una salida. Dios siempre ofrece la ayuda. Dios siempre ofrece una restauración. Pero Israel persistió en la maldad y rechazó la oferta. ¿Usted va a hacer lo mismo que el pueblo de Israel? Dios le ofrece hoy día redimirle. El pueblo de Israel dijo no, prefiero seguir en la maldad. Rechazó la oferta de Dios. Usted no puede dejar de pasar hoy día la oportunidad para acercarse a Dios y acercarse de corazón sincero. Muchos de nosotros oramos por provisión, aunque no nos interesa el proveedor. Esto me golpeó a mí. Muchos de nosotros le buscamos a Dios por provisión, pero no nos interesa el proveedor. Le buscamos que Dios nos dé de comer, pero no nos interesa Dios, no nos interesa nuestra relación con Él. No nos interesa que Él cambie un milímetro de mi vida, de mi corazón, que Él saque mi terquedad, que Él saque mi necedad, que Él saque mi soberbia. No, solo me interesa que Él me provea, que Él me dé cosas. El capítulo 7 de Oseas también habla de que Israel se convirtió como un arco torcido, dice. Otras versiones dice como un arco engañoso. Un arco engañoso, un arco torcido, cuando se dispara la flecha, se lanza la flecha, no va a tener la efectividad que se requiere, no va a dar en el blanco. Es un arco torcido. Así es la vida de una persona que no tiene a Dios. Su vida es torcida, su vida es chueca. El pecado lo tiene así. Y el pecado, cuando logra torcer la vida de una persona, lo invalida para que cumpla el propósito de Dios, para que dé en el blanco. ¿Queremos dar en el blanco nosotros de esta mañana? ¿Queremos ser un arco perfecto? Entonces, dejemos de generar engaño, dejemos de generar envidias, dejemos de generar falsas amistades, ¿sí? Porque saludamos con unos y a la vuelta hablamos mal de esa persona. No podemos perdonar por lo que nos hizo hace años. Dejemos de satisfacer nuestras necesidades egoístas, de tratar de buscar que solo nosotros nos sintamos bien.
Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. El Salmo 51, 16, 19. Salmo 51, 16, 19 dice así: tú no te deleitas en los sacrificios, el salmista le está diciendo a Dios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Si usted el día de hoy decide arrepentirse de la manera que usted está viviendo, el Señor no va a despreciar eso. Dios se va a acercar a usted. Usted va a sentir su presencia, su abrazo, y la terquedad saldrá de su vida. ¿Acaso muchos esposos nos dicen: mujer, ¿por qué eres tan terca? ¿Por qué persistes en esto? Dele el espacio a que Dios obre en su vida. Quebrante su corazón delante de Él. Permítale que Él le redima el día de hoy, que Él le sane, que Él le restaure. Todo lo que se hace sin pensar en Dios es un adulterio espiritual. Todo lo que se hace en la carne es un adulterio espiritual. Todo eso incluye la vida cotidiana, la vida religiosa, la vida económica, la vida política. Y esta mañana Dios le quiere a usted redimir, le quiere resucitar, quiere ponerle un punto final a la terquedad y a la perversidad que como seres humanos siempre acarreamos. 3 cosas: abandonemos la testarudez, dejemos de ser porfiados o porfiadas, dejemos la insistencia en cosas que Dios no quiere que hagamos, salgamos de esos grupos, de esas conversaciones, de esas amistades que no son gratas ante los ojos de Dios. Busquemos siempre en primera instancia la ayuda de nuestro Creador. Lo primero que cuenta, la mejor manera de correr de un conflicto es correr hacia Dios. El mejor lugar de correr, para correr cuando tengo una dificultad, es cuando corro hacia Dios. Dios quiere el día de hoy levantarme. Él quiere mi corazón quebrantado. Él no quiere penitencias. Estamos cerca de la Semana Santa. Un tiempo de muchas penitencias. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere corazones quebrantados, renunciando a la terquedad, al orgullo, a la soberbia y a la perversidad. Amén.